Gracias por la introducción. Soy Brian Arcón, soy estadístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo estudios de maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad Católica. Estos son mis datos. Actualmente soy Senior Data Scientist de Alicorp, que es una empresa de consumo masivo peruana. Y el día de hoy, para entrar al contexto de lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, quiero que hagamos este video. No sé si me van a poder escuchar el video, pero al menos acá está subtitulado para que entiendan un poco el contexto, ¿no? De cómo quiero que arranquemos esta sesión sobre inteligencia artificial. Bueno, ahí va. ¿Qué tal les pareció el video? Bastante bueno, ¿no? Y bastante inspirador para todos aquellos que nos gusta este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿no? La realidad es que este tipo de negocios ya existe hace un y que principalmente en los más desarrolladas, ¿no? Incluso las máquinas dispensadoras de bebidas, de alimentos, en las que echamos una moneda normalmente, ya usan este tipo de tecnologías y automáticamente tiene una cámara que reconoce tu rostro y aparte también reconoce tus documentos y permite que extraigas todos los productos que tú deseas consumir de estas máquinas dispensadoras y automáticamente eso está conectado a una gran base de datos de bancos, de industrias de transacciones, donde automáticamente te debitan el monto consumido, pues no necesitan que esté una persona, sino que ya está toda la tecnología de inteligencia artificial incorporada en estas máquinas físicas para que tu proceso sea más ágil y sobre todo sea con una mejor calidad. Bueno, entrando a este contexto que ha estado muy bueno, ¿no? El video y otros en nuestros, esos términos son el machine learning, son el big data, son la inteligencia artificial, seguramente también hemos escuchado en mayor medida de data science, de deep learning y de estadística. Pero realmente sabemos qué son cada uno de estos términos, sabemos cómo se interrelacionan entre ellos, pues muchas veces en mi experiencia me he dado cuenta que las personas tienden a confundir a todos estos términos como una sola cosa. Tienen relación, pero no son los mismos. Así que para ponernos un poco más en contexto, vamos a ver cómo se relacionan. Y bueno, el bloque mayor, el nivel más macro es la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos otro concepto que es el machine learning, que luego lo vamos a detallar con un poco más de explicación. Dentro de machine learning tenemos un tipo de algoritmo más específico que se basa en un algoritmo llamado redes neuronales y que en la aplicación se llama deep learning. Todos estos conceptos, como vemos, utilizan data, ya sea big data, como es lo que hemos mencionado hace un rato, también puede ser small data. Dentro, una parte del data science está relacionada al machine learning y la inteligencia artificial, pero una parte queda por fuera. ¿Y cuál es esa parte que queda por fuera? Es la parte del conocimiento del negocio, ¿no? Porque el data scientist se va a diferenciar de un machine learning engineer
en la parte de la visión estratégica que va a tener para darle sentido a esos números y llevarlos a un nivel ya más de negocio. Entonces, teniendo más claros cómo se relacionan estos conceptos, vamos a empezar a definir qué es Big Data, ¿no? ¿Qué es el corazón que vemos para hacer Machine Learning o inteligencia artificial? Sin Big Data o sin datos, nosotros no podríamos hacer ningún tipo de análisis. Bueno, para entrar un poco más al detalle de Big Data, quiero mostrarles acá una gráfica donde mostramos cómo se ha relacionado, cómo han cambiado los indicadores de uso de aplicaciones entre el 2018 y 2019. Este es un estudio que se realiza para saber la cantidad de horas vistas, logueos vistos por aplicaciones en un minuto. Y voy a pedir que nos centremos en dos, que seguramente son las dos aplicaciones que más estamos utilizando en estos momentos de confinamiento. Uno de ellos es Netflix y otro de ellos es Instagram. Bueno, ¿qué nos dice este estudio sobre Netflix e Instagram? Que en 2018 Netflix tenía alrededor de 266.000 horas vistas y también que había alrededor de 174.000 scrollings en un minuto. Vamos a ver ya con números cómo ha evolucionado en un año el uso de estos aplicativos y vemos que Netflix aumentó en su uso en un 261% y Instagram con un 200%. Vemos la cantidad de información, de vistas, de datos que se han ido acumulando en un año nada más y se imaginarán, estando hoy en día en un proceso más de confinamiento, donde la gente está más usando el Internet, cómo habrán aumentado estos indicadores. Seguramente se han duplicado, triplicado, quintuplicado. Y el punto al que quiero llegar con esta gráfica es que vemos la cantidad de información que se genera minuto a minuto en el mundo y la cantidad de data que tenemos para analizar y poder generar muchos insights que nos puedan ayudar a mejorar nuestro servicio como empresa, a hacer análisis o investigaciones. Y en realidad, ¿cuántos datos tenemos? Bueno, algunos estudios que tenemos en el mundo nos dicen que en el 2020 tenemos alrededor de 17.200 millones de zettabytes. Cada zettabyte, un zettabyte, equivale a 17.200 millones de UCBs, perdón, de 64 gigas, y tenemos 47 gigabytes. Este es un estudio que se ha venido haciendo año tras año con unas fuentes que en este caso es la Statista Digital Economy. Este estudio fue realizado en 2019 y se estima que en el 2035 vamos a tener acumulado en el mundo alrededor de 2.142 zettabytes. La realidad es que como estamos hoy en día con este contexto donde todos estamos usando más Internet, lo más probable es que estos números sean mucho mayores, pero el punto es que vemos cómo está evolucionando, ¿no? Con qué velocidad se está generando información en el mundo y la generamos nosotros. Pero ya para conceptualizar, ¿qué es Big Data? Bueno, este es un concepto que yo estoy planteando acá que salió en la Convención de Líderes Mundiales en un Congreso Internacional de la ONU en el 2012 ya, pero que sigue vigente, y me parece que es el concepto más limpio y más sencillo que permite describir qué es Big Data, que dice que Big Data es el volumen masivo de datos, tanto estructurados como no estructurados, los cuales son demasiado grandes y difíciles de procesar por las bases de datos y software tradicionales. ¿A qué llamamos bases de datos y software tradicionales? A los sistemas Office, el Excel, algunos software estadísticos como SPSS, que son muy buenos y que en el día a día los utilizamos mucho, pero con la gran información que concentra el Big Data, es difícil de procesar, ¿no? Porque tienen un límite de volumen de datos que tú puedes trabajar en estos softwares tradicionales. ¿Y cuáles son las tres principales características del Big Data? En realidad, hay mucha discordancia por la cantidad de características. Algunos dicen que son 3D, otros dicen que son 4V, otros que son 8V. Pero en realidad, las tres más importantes y en las que coinciden todos los autores son, uno, el volumen. ¿Por qué el volumen? Hablamos de Big, que es grande, Big Data, y que se refiere a las grandes cantidades de información proveniente de distintas fuentes. La variedad, como decía en el punto anterior, por lo diverso que son los datos que vamos generando, tenemos datos estructurados, datos no estructurados, homogéneos, dinámicos, en tiempo real, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la velocidad, ya que como hemos visto en estas láminas que hemos visto en la primera parte, la información se genera en tiempo real, ¿no? Minuto a minuto, segundo a segundo, y en realidad combinadas esas tres características nos dan un poder de Big Data impresionante. Pero yo puedo tener muchos datos acumulados, ¿no? Si no los uso, si no los analizo, no me sirve de nada. Así que ahora vamos entrando a la parte ya más aplicativa del Big Data. Definiendo un poco mejor qué tipos de datos tenemos,
Mencioné distintos tipos de datos, pero los dos más importantes o resaltantes en estos momentos son los datos estructurados y los datos no estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Llamamos datos estructurados, como decía, a, a los datos que tenemos en fuentes tabulares, ¿no? Las tablas que generamos en Excel o las tablas que generamos en bases relacionales como SQL. ¿Y qué son datos no estructurados? Son datos que se generan de imágenes, de videos, de audios, de tweets de Twitter, de publicaciones de Facebook. Toda esa información que tenemos en redes sociales son datos no estructurados y los cuales también los podemos analizar y nos pueden servir para muchas aplicaciones del machine learning o de la inteligencia artificial. ¿Y dónde se almacena el Big Data? Para hablar de almacenamiento del Big Data, lo más común, lo más vanguardista que tenemos hoy en día es el tema de la nube o la cloud computing, en términos más formales. ¿Qué es la nube? Es una tecnología que almacena toda la información que generamos en Internet o que generamos en nuestros negocios. ¿Cuáles son las principales características de la nube? Uno, que tiene un menor costo ya que evita las inversiones de infraestructura, tanto de hardware como licencias de software, y además está el tema de la accesibilidad, ¿no? Que puedo acceder a estos datos en cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los líderes del mercado? Bueno, son los ya conocidos grandes tecnológicos como son AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM, ¿no? Todos tienen sus ventajas, todos tienen cosas interesantes, y va a depender de la aplicación y la organización en cuál de ellos te quieres enfocar, ¿no? Pero si tengo que listar dos, que son los más conocidos hoy en día, al menos los más utilizados, posiblemente sean AWS de Amazon y el Google Cloud de Google AI. Bueno, entrando a la parte ya de inteligencia artificial, ¿no? Como decía, sin datos yo no puedo hacer nada, ¿no? Pueden estar almacenados, pero yo no puedo generar ningún insight que me permita tomar mejores decisiones en mi día a día. Y para esto voy a empezar a hablar del concepto de inteligencia artificial. Para saber qué es inteligencia artificial, seguramente para los que lo hemos escuchado, pero no hemos entrado al estudio tan profundo de la inteligencia artificial, nos recordaremos de la película Terminator, ¿no? Donde se crea un humanoide, mitad humano y mitad inteligencia artificial, donde el objetivo que tenía era destruir a todas las personas, ¿no? Esta máquina aprendió tanto que obtuvo una propia inteligencia y al final quiso más bien destruir a la especie humana, que fue quien lo creó. La realidad es que esto no existe y esperemos que tampoco no llegue a suceder, pero actualmente cuando hablamos de inteligencia artificial está más relacionada a máquinas computacionales. Para empezar el concepto de inteligencia artificial, voy a desglosar cada uno de los términos que tiene la frase en sí, y empiezo por la inteligencia, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Según la psicología, la inteligencia es el conjunto de procesos que nos permiten aprender, comprender o adaptarnos a situaciones nuevas, ¿no? La inteligencia es propia del ser humano en realidad. Pero la parte artificial, ya que los procesos no son realizados por un humano, ¿no? Sino, como les mencionaba, por una máquina computacional, una máquina mecatrónica, pero la inteligencia, ¿quién la da? El ser humano. Y entonces, ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de técnicas que me permiten crear máquinas con capacidad de replicar o simular la inteligencia del ser humano. ¿Y cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial desde los tiempos pasados, no? Pues el primer hito que hemos tenido respecto a inteligencia artificial se dio en 1950, cuando Alan Turing propuso que un humano evaluara conversaciones entre el humano y la máquina, a lo que es llamado la prueba de Turing, que es una prueba muy famosa en conceptos informáticos. Luego, el segundo hito más importante que he identificado fue en 1997, ¿no? Cuando IBM crea un computador, un supercomputador que venció en juegos de ajedrez al vigente campeón mundial, ¿no? Un ruso llamado Garry Kasparov. Luego vamos a venir hasta los años 2000. En 2014, Amazon empieza el mercado de asistentes virtuales, empieza la venta con Alexa, que es un asistente virtual que tiene ya incorporado inteligencia artificial. Y el hito el más cercano que tenemos en inteligencia artificial se dio en 2016, cuando el equipo de inteligencia artificial de Google crea un algoritmo que permite vencer por primera vez a un jugador de Go, que es un juego también de estrategia tipo el ajedrez. Y hemos visto cómo la inteligencia artificial desarrollada por los mismos seres humanos han tenido algunos hitos interesantes, ¿no? Que han permitido en algunas cosas superar al ser humano. Bueno, recordando un poco ya lo que hemos visto, hemos hablado de inteligencia artificial, es la combinación, ¿no? de dar esa inteligencia humana a las máquinas,
Y hemos hablado de Big Data, ¿no? El volumen de datos almacenados que yo tengo acumulando en día a día, minuto a minuto, de segundo a segundo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hablar de Data Science, ¿verdad? ¿Qué es Data Science? Para entrar al contexto de Data Science, yo puedo hacer cualquier búsqueda sobre este concepto en Google y voy a encontrar un montón de artículos, de publicaciones que son bastante llamativas, ¿no? Que son bastante alentadoras. Algunos de los artículos más resaltantes fue el comentario que dijo uno de los principales líderes de Google hace unos años, donde calificó al Data Scientist como uno de los profesionales más sexys del siglo XXI, ¿no? ¿Esto es verdad? Es verdad, el Data Scientist está teniendo mucho valor en los últimos años en las organizaciones. Principalmente ha arrancado esta tendencia en Estados Unidos y ahora que está muy fuerte en la parte de China sobre todo, pero ya en la parte de Latinoamérica, los profesionales de estadística, matemática, informática se están orientando mucho también a ver temas ya más de ciencia de datos, inteligencia artificial, por lo cual este concepto sigue totalmente vigente, ¿no? Y también vemos ya que algunas publicaciones locales de periódicos de la misma región ya empiezan a mostrar también, ¿no?, los beneficios que tiene la ciencia de datos en las organizaciones. Y si buscamos en Google Trends, que es el buscador de tendencias que tiene Google, vamos a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la cantidad de búsquedas e investigaciones que vienen teniendo las personas acerca de este concepto de ciencia de datos. Y como mencionaba, el número uno actualmente en temas de ciencia de datos es China. Pues China tiene más de 100 universidades donde se imparten cursos, carreras relacionadas a ciencia de datos, y año a año hacen competencias para saber cuál de las universidades tienen los mejores profesionales en este rubro. Bueno, pero ¿qué es ciencia de datos? Ciencia de datos es el ámbito que va a combinar tres bloques principalmente de estudio, ¿no? El ámbito computacional, de ciencias de la computación, la estadística y esa visión estratégica de dominio del negocio. ¿Qué temáticas de la ciencia de la computación son las que yo escojo para hacer data scientist? Uno, tengo que saber de base de datos, luego tengo que saber de programación, tengo que saber de algoritmia y de lógica. ¿Qué necesito saber de estadística? De estadística necesito saber el cálculo de probabilidades, la optimización, un poco también de métodos numéricos, que ya es más matemático, y el álgebra lineal sobre todo. ¿Por qué el álgebra lineal? Porque como sabemos trabajamos con base de datos, que al final son matrices y una combinación de vectores. Pero ¿qué diferencia al data scientist de solamente saber machine learning? Que machine learning, en resumen, es combinar esa parte dura de la matemática y las ciencias de la computación. La diferencia está que el data scientist va a sobrepasar esa creación de algoritmos, ¿no? Tiene una base sólida a nivel técnico, pero va a tener esa visión estratégica, ¿no?, de generar insights, de generar hipótesis, e incluso haciendo análisis descriptivos puede dar algunos indicadores ya, resultados que le van a permitir tomar mejores decisiones a la gerencia o a las otras áreas de la empresa donde esté. Eso es data science. ¿Y qué tipos de soluciones de data science o analíticas tenemos actualmente? Una son las soluciones de tipo descriptivo, que es el primer eje de horizonte de una investigación analítica, donde tú buscas entender qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Qué análisis estadístico trabajas acá? Los análisis de media, de tendencia central, de desviación, hacer visualizaciones. Es la parte más básica del análisis de la investigación. Luego viene la parte de soluciones predictivas. Y acá esto está relacionado a que tú trabajes modelos predictivos, ¿no? Ya no solamente buscas entender el pasado con tus análisis estadísticos descriptivos, buscas modelar, buscas predecir qué va más allá de lo que tú has visto con el dato histórico. Acá puedes utilizar las técnicas de Machine Learning o también puedes utilizar las técnicas estadísticas que te van a permitir hacer inferencias sobre el pasado. Luego tenemos el tipo de soluciones prescriptivas que van a buscar ya optimizar el desempeño de los resultados también mediante modelos matemáticos principalmente, con algunos casos de Machine Learning. Y luego están las soluciones de tipo adaptativas, que están basadas en la interacción con el usuario para solucionar necesidades específicas. Esos tres tipos de aprendizaje son los que se generan actualmente en el horizonte de aprendizaje analítico. Es clave que en toda solución o proyecto de este tipo tú inicies siempre con la parte descriptiva. Muchos pueden estar interesados en ver modelos de Machine Learning, en hacer sus proyecciones, pero si tú no haces un buen análisis descriptivo, unas buenas pruebas de hipótesis, va a ser imposible que tu modelo de Machine Learning sea tan fino como lo que tú esperas. Entonces, ya ahondando un poco más en la parte de Data Science, voy a hablar de Machine Learning. Como mencioné, Machine Learning es la parte dura de la ciencia de datos, ¿no? La combinación del aprendizaje técnico de la computación con la matemática y estadística. Dentro del Machine Learning tenemos tres tipos de aprendizaje. Uno que es el aprendizaje supervisado,
¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es una técnica que me va a permitir deducir una función a partir de datos de entrenamiento, los cuales tienen la característica que tienen un target, el cual está previamente etiquetado y clasificado. ¿Cuáles son los principales casos de uso del aprendizaje supervisado? Son los modelos de clasificación, por ejemplo, hacer un modelo de retención de char, un modelo para detectar si un cliente me va a pagar o no me va a pagar un crédito, y los modelos de regresión, ¿no? Que son los modelos típicos de regresión lineal, logístico, y también puedes utilizar modelos de machine learning para hacer predicciones de tipo regresor. Luego tenemos el aprendizaje de tipo no supervisado, que busca más bien encontrar patrones dentro del conjunto de datos, y la principal diferencia del aprendizaje supervisado es que acá no tenemos un target que esté previamente etiquetado. Por ahí está la diferencia. ¿Cuáles son los principales casos de uso? Son las segmentaciones, segmentar mis clientes, saber cuáles son los grupos más potentes de clientes para hacer campañas personalizadas, por ejemplo, armar reglas de asociación de productos. Acá hay una técnica muy conocida en retail, sobre todo, que es el Market Basket, que me permite saber cuál es la mejor combinación de productos para hacer luego mejores promociones. Y también está la parte de la reducción de dimensionalidad. Dentro de este aprendizaje no supervisado también entran los sistemas de recomendación, que son muy usados y que hoy en día la utilizan las grandes empresas como Netflix, YouTube, cuando me quieren recomendar algún video o serie. Finalmente, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que está relacionado más al tema de Deep Learning, que vamos a ver luego también en algunos slides más adelante. ¿Qué aplicaciones tengo de Machine Learning? Les he descrito algunas ya, pero viendo un poco más el detalle, si yo hablo de aprendizaje supervisado, donde mencionaba la clasificación y la regresión, actualmente son más utilizadas en aplicaciones bancarias, como para retener clientes, como le decía, modelos de char, para hacer modelos de aprobación de crédito, o las regresiones, donde yo busco hacer predicciones, ¿no? Predicciones a futuro, puedo también acá aplicar también series de tiempo, pero bueno, hay distintas variantes para hacer modelos de regresión. En la parte no supervisada, como les decía, las principales industrias que actualmente utilizan este tipo de aprendizaje son el e-commerce y el retail. ¿Por qué? Porque estas empresas buscan principalmente armar segmentos o también dar sistemas de recomendación, ¿no? Y acá entra también Amazon, las empresas Mercado Libre, que como verás te van ofreciendo ciertos productos en base a tus búsquedas. Y finalmente, Reinforcement Learning, principalmente hoy en día la aplicación más fuerte está en el tema de chatbots, ¿no? En darle esa inteligencia al chatbot con Deep Learning. Pero bueno, mencioné hace unos momentos el tema de los softwares clásicos, ¿no? Tradicionales, como son el Excel, el SPSS, pero si yo quiero aplicar Machine Learning, lo más probable es que mi base de datos sea más grande que 1 millón de registros. En esos casos, usar Excel o otro software no es tan óptimo, así que yo tengo las opciones de usar hoy en día software libres. ¿Qué significa software libres? Que puedo entrar a sus páginas de internet y descargarlas de forma gratuita y luego tener el abanico de herramientas que ofrecen para hacer mis análisis. Y bueno, esos son RStudio o R, el lenguaje R, y luego está el software Python. En Machine Learning mayormente se utilizan el Jupyter Notebook o el Google Colab, que luego les puedo explicar un poco más de detalle, pero también hay otras opciones para hacer tu programación en Python, ¿no? Como son el PyChar, el Spider. Bueno, pero ¿qué empresas mundiales usan Machine Learning, no? Ya hemos hablado de los rubros de empresas, pero ¿qué empresas utilizan? Una de las más reconocidas en temas de Machine Learning es Netflix. ¿Qué nos dicen los estudios ya de valorización de los sistemas de recomendación en estas empresas, ¿no? ¿Qué nos dice Amazon? Que el 35% de sus ventas vienen por sistemas de recomendación. ¿Qué nos dice Netflix? Que el 2/3 de sus series vistas vienen también por los sistemas de recomendación. ¿Y qué nos dice Google? Que el 38% de vistas de sus noticias vienen por el sistema de recomendación, por esos algoritmos que generan estas empresas para darte recomendaciones que ellos saben en el fondo ya que te pueden gustar, ¿no? Porque ya han visto tu perfil. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de recomendación? Anticiparte a un interés que de repente tú ni siquiera sabes, pero con los datos que analizaron en base a tus vistas históricas o porque te perfilaron con otro grupo de usuarios, te pueden dar este sistema de recomendación, ¿no? Entrando ya más al detalle, el más específico, que es Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Deep Learning, como les mencioné, es un subcampo más especializado del Machine Learning que me va a resolver una serie de problemas a partir de un algoritmo complejo, ¿no? Que son las redes neuronales, los cuales en su funcionamiento buscan emular esa forma de aprendizaje del cerebro humano. ¿Qué necesito yo para hacer Deep Learning?
hay dos características muy importantes para trabajar Deep Learning. Uno, que por default va a necesitar de una gran cantidad de datos, a diferencia de Machine Learning, mientras más datos tengas, Deep Learning va a ser mejor. Por ejemplo, para el desarrollo de un algoritmo de un vehículo sin conductor, se necesitan millones de imágenes y millones de horas de video para que tú puedas crear un algoritmo que le permita dar una inteligencia, entre comillas, a tu auto a que pueda manejar solo, sin conductor. Y luego, que requiere también una potencia de cálculo muy significativa, ¿no? Y para esto, hoy en día hay esas opciones de hardware en las laptops, que son la GPU o las unidades de procesamiento gráfico, de alto rendimiento que tienen una arquitectura de tipo paralelo que va a resultar más eficiente para hacer el aprendizaje profundo, ¿no? La reducción de tiempos. Hay otras opciones hoy en día si no tenemos una laptop con GPU y es Google Colab justamente, pero luego voy a explicarle un poco más de detalle de cómo hacer uso para los que no conocen. Y entrando, ¿cuáles son los software que yo principalmente uso para Deep Learning? R tiene algunas aplicaciones, pero personalmente en mi experiencia lo que más he visto que se utiliza es Python. ¿Qué librerías de Python son las que se utilizan para hacer Deep Learning? Son TensorFlow y Keras. ¿Y qué pasa si yo no tengo instalado Python de manera local? Hoy en día puedes tener una cuenta Gmail y entras al link de la página Google Colab, que es una especie de Python que está en la nube y donde ya tienes un GPU incorporado a nivel de nube de forma gratuita, donde tú puedes conectarte y puedes tener una forma de notebook de Python y puedes hacer Deep Learning desde la nube de Gmail de forma gratuita, ¿no? Hoy en día por eso tenemos muchas opciones, ¿no? Ya no hay excusas para decir, no, yo no puedo hacer Deep Learning si no tengo una gran computadora, porque hoy en día la tecnología nos ofrece muchas variantes. Pero, ¿en qué se diferencia Machine Learning y Deep Learning? Deep Learning es una parte de Machine Learning, pero ¿cuál es la diferencia más importante? Como les decía, como vemos en la gráfica de acá, el eje X es la cantidad de datos que yo tengo para entrenar mi modelo y el eje Y es el performance. Como vemos, Machine Learning, a mayor cantidad de data, va a llegar a un punto de inflexión donde así tú le aumentes datos, ya no va a mejorar la precisión. Pero, ¿qué pasa con Deep Learning? La curva celeste. Vemos que mientras más datos le aumente, la precisión va a seguir aumentando más y más. Y esa es la principal diferencia, por lo cual Deep Learning hoy en día es uno de los algoritmos que más se utiliza en el tema de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Y además, que Machine Learning empieza con la extracción manual de ciertas características, de features relevantes en tu conjunto de datos. En cambio, Deep Learning, porque tiene ya ese aprendizaje profundo incorporado, va a extraer las características más relevantes de tu base de datos de forma directa, ¿no? Tú no le tienes que estar enseñando. ¿Y en qué se viene usando Deep Learning actualmente? Las aplicaciones más potentes de Deep Learning están relacionadas a Computer Vision, la visión por computadora. Y es lo que veíamos en el caso de Amazon Go también, ¿no? Que vimos en el primer slide, en el video. ¿Para qué se puede utilizar visión computacional? Uno, para hacer detección y clasificación de imágenes. Dos, para hacer reconstrucción de imágenes. Hay algunos estudios en Perú donde los arqueólogos muchas veces cuando hacen sus descubrimientos encuentran algunas esculturas rotas y utilizando algoritmos de inteligencia artificial de Deep Learning pueden reconstruirlo y saber cuál era la forma original de esas esculturas. Actualmente se utiliza mucho también para el tema de reconocimiento facial, sobre todo en China. Las cámaras de todo el país tienen la inteligencia de reconocimiento artificial. Y luego también para hacer segmentaciones de imágenes. Otro tipo de aplicaciones que tengo son los vehículos autónomos, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que necesitas mucha cantidad de imágenes y de videos para que puedas crear un auto que pueda movilizarse por sí solo. Las principales aplicaciones de vehículos autónomos se vienen haciendo en Estados Unidos y en Alemania, las grandes empresas como Mercedes-Benz, Toyota, y también el valor más importante que yo siento tiene la visión computacional, la parte del reconocimiento de imágenes facial, es en el tema de detección de tumores, ¿no? Es qué valioso es que yo tenga una inteligencia que me permita darle una herramienta más poderosa a un médico, ¿no? Y el caso de detección de tumores, de cáncer, incluso hoy en día se vienen haciendo aplicaciones para detección de COVID en el tórax, y es algo que vamos a ver un poco más adelante también. ¿En qué otro campo se viene usando el Deep Learning? Para el tema del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es lenguaje natural? ¿Qué aplicaciones tiene? El reconocimiento de voz. Como todos sabemos, de mi celular yo puedo activar el audio y decirle que me haga alguna búsqueda en Google
y automáticamente ya tiene el celular en un algoritmo incorporado donde me va a reconocer mi voz y va a identificar las palabras que yo estoy pidiendo que busquen. Luego también me sirven para la traducción automática. El Google Translator tiene por detrás una inteligencia de Deep Learning, y la otra aplicación son los chatbots, ¿no? Los chatbots que también tienen esa inteligencia de Deep Learning. Y en tiempos de pandemia, ¿en qué se viene utilizando Deep Learning? Bueno, como les decía, principalmente se está haciendo ya investigaciones en detección de COVID, en radiografías de pulmones y tórax. Acá le he puesto un link donde hay un poco más de detalle de las investigaciones que se vienen trabajando. Acá es importante tener un montón de imágenes también de radiografías, pero ya se viene haciendo esta investigación y que a lo largo, si bien no va a reemplazar las pruebas moleculares o las pruebas rápidas que hoy en día se hacen para detectar el COVID, te puede ayudar, ¿no? Como médico, a tener un diagnóstico un poco más preliminar que te pueda anticipar a darle ciertos medicamentos a las personas, ¿no? Y no esperar hasta que se le haga una prueba rápida o una prueba molecular. Y finalmente está también el uso de detección de uso de mascarillas y también distanciamiento social en videos. Este tipo de aplicaciones ya se viene haciendo, incluso muchas organizaciones en Latinoamérica y en el mundo ya están incorporando estas tecnologías dentro de sus fábricas, de sus empresas, para permitir, ¿no? Tener más control y seguridad de que no se propague el COVID dentro de sus trabajadores, colaboradores. Bueno, pero ¿qué les recomiendo yo para todos los que quieran involucrarse más en el tema de Deep Learning, inteligencia artificial y Machine Learning? Para hablar un poco de la recomendación en específico, ustedes se preguntarán, ¿no? Qué chévere, me has hablado de data science, de inteligencia artificial, pero hoy en día que estamos en un contexto distinto, donde hay una recesión a veces en los trabajos, en la economía, ¿seguirá siendo igual de sexy la inteligencia artificial y la data? Bueno, acá busqué un artículo de Forbes, que es una página muy prestigiosa donde habla de temas empresariales y tecnológicos, y pusieron un artículo que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cuáles son las 8 habilidades laborales para tener éxito en un mundo posterior al coronavirus? Y dentro de esas 8 habilidades laborales, dos me llamaron la atención en particular. Uno que es la alfabetización de datos y otra es las habilidades digitales y de codificación. Ven lo importante que va a seguir siendo el tema de la data y de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy en día, como el mismo contexto nos está dando, vivimos en un mundo donde todas las transacciones las hacemos por internet, los pagos luego por internet, me comunico por internet, y a través de esos medios tecnológicos se acumula un montón de información, de data, ¿no? Que es muy valiosa para las empresas y que por ende esto va a aumentar exponencialmente la cantidad de información que se genere, y las empresas van a tener que buscar personas, perfiles que tengan esas capacidades de interpretar esos datos, de analizarlos, de generar insights. Por lo cual, mi conclusión de este artículo es que la ciencia de datos, el Machine Learning Engineer, el profesional de inteligencia artificial va a seguir muy vigente y seguramente con muchas más oportunidades en este mundo actual post-COVID. ¿Qué te recomiendo? Si estás terminando el colegio o tienes algún familiar que esté terminando el colegio y que no sepa qué estudiar, muchas veces tienden a orientarse a las típicas carreras de medicina, de derecho, de algunas otras ingenierías, que son muy buenas, que son muy respetables, que nos vienen dando mucho valor en nuestro día a día y que nos permiten incluso salvar vidas, pero hay algunas otras opciones de carreras que a veces no son muy demandadas, al menos en nuestra región, que nos van a permitir tener mucho valor con este tema de inteligencia artificial y estadística, ¿no? ¿Cuáles son esas carreras básicas? Son la estadística, son la matemática, son las ciencias de la computación, la ingeniería informática y otras. Si tienes, como te digo, algún familiar o conocido que no sepa qué estudiar y quisieras ofrecerle algo distinto y que le puede generar mucho valor a futuro, recomiéndale que estudie estas cosas. Ya si estás en el pregrado, estás estudiando en la universidad, no estás próximo, o ya eres profesional, ¿qué te recomiendo? Que te especialices en estos tipos de temas ya de data science, de machine learning, de programación, y hay muchas opciones, hay algunos grupos muy buenos como Bootcamp que da este tipo de cursos, pero igual si quieres tener una base antes de involucrarte un poco más a estos cursos ya un poco más avanzados, puedes estudiar algunos gratuitos también que están en Coursera, o también puedes investigar o replicar código de algunos repositorios donde la gente, los investigadores acumulan sus notebooks, sus scripts de Python y de R y otros software sobre inteligencia artificial y machine learning, y luego tú replicarlos nada más. Este repositorio muy famoso es GitHub, pero también hay otros repositorios donde vas a encontrar muchas investigaciones como son Kaggle.
¿Y qué les recomiendo a aquellos que son líderes, ya no, que tienen una empresa, tienen a cargo grupos de personas? Les recomendaría que impulsen una cultura ya de tipo data driven en su organización. ¿Qué significa data driven? Que todas las decisiones que tomen las hagan más basadas en la data y que además potencien los skills de coding y de matemática y de estadística de su recurso humano, ¿no? Y si ven que no tienen esos perfiles dentro de sus organizaciones, bueno, tendrán que buscar esos perfiles por fuera, ¿no? Y hay mucho talento en la región ya que está metido en estos temas y que les pueden dar mucho valor a estas empresas que no son tan analíticas o data driven. Para cerrar, les dejo con una frase que me marcó mucho cuando la leí, que es de Nelson Mandela, donde nos dice que la educación es el arma más poderosa que tú puedes usar para cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué educación? En nuestro contexto, la educación de la analítica, la educación de la estadística, la educación del machine learning, la educación del data engineer, los cuales a la larga, si te preparas bien, te pueden generar muchas satisfacciones a nivel personal y que además te van a ayudar a mejorar la sociedad y las organizaciones donde tú te encuentres, ¿no? Y esa ha sido mi exposición de hoy, espero que les haya gustado.